equipo para servirle a Dios. Hoy vamos a continuar con el taller que estamos dando. ¿Se acuerdan que estamos hablando acerca de cómo consultar a Dios y el inquirir? ¿Ok? Estamos hablando de este tema y hoy lo vamos a concluir. Y al final vamos a tener algunas preguntas. Vamos a hacer un repasito porque va a ser corto lo que falta, porque este tema es muy importante, porque es donde nosotros vamos a tener una comunión íntima, especial con nuestro Padre Celestial, y lo vamos a tener como amigo, como padre, como maestro. Lo vamos a continuar conociéndolo como padre, amigo, maestro, guía, protector, proveedor. Vamos a sentir que Él nos ama y que Él nos protege, amén, y nos provee. Cuando nosotros empezamos en esta comunión, ¿verdad?, de preguntarle al Señor, porque estamos en el tema de inquirir delante del Señor, cómo consultar al Señor y preguntar diariamente. Nosotros dijimos al principio del tema que los niños crecen y se desarrollan porque le preguntan a sus padres, tienen una comunión continua con sus padres, y de allí depende, de esa comunión y comunicación con sus padres, depende el desarrollo emocional, sentimental, psíquico y su desarrollo espiritual depende de esa comunión que tengan con su Padre Celestial. Y así igualmente sucede con nosotros. Cuando nosotros tenemos esta comunión con nuestro Padre Celestial y preguntamos, interrogamos, inquirimos delante de Él, entonces nosotros podemos crecer. Y esta es la función de este tema, que podamos conocer al Señor. Como dice en el Salmo que leímos esta mañana, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Entonces dice, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. O sea que el inquirir y el consultar a Dios no va a venir solo, lo tenemos que buscar nosotros, ¿ok? Lo tenemos que buscar nosotros. También vimos al final de la lección pasada, de la semana pasada, que cuando nosotros consultamos al Señor y le preguntamos, nosotros podemos entender todas las cosas, nosotros podemos comprender por qué sucedieron las cosas, por qué nos están pasando, y el Señor dice en su palabra que nos enseñará las cosas por venir, ¿ok? Entonces eso lo podemos ver en Proverbios 28:5, dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, nosotros no vamos a andar en tinieblas. De tal manera que tenemos un Dios poderoso, un Dios Padre que nos va a ayudar a entender lo que nos ha pasado, a entender lo que nos estamos pasando, y a entender y ver lo que nos viene y por qué nos viene, a estar preparados. Nosotros vivimos en un reino para estar preparados en el Señor para lo que el Señor tenga destinado. Y dice la Biblia que no andaremos en tinieblas. Si nos agarra desprevenido el enemigo es porque no estamos usando las herramientas que Él nos ha dado en su palabra. Y tenemos muchas, ¿verdad? Muchas herramientas. No andamos a ciegas, no andamos sin herramientas en la mano, no andamos sin la armadura de Dios, sino que estamos siempre preparados. Si no tenemos respuesta en nuestro tiempo, porque muchas veces nosotros preguntamos, inquirimos en el Señor, y las respuestas no vienen automáticamente o no vienen inmediatamente. Esto depende de muchas cosas que el Señor responda. A veces te responde, hay preguntas que te puede responder inmediatamente, pero hay preguntas en las cuales tienes que esperar que el Señor prepare tu corazón, te prepare con la palabra, prepare las circunstancias para que podamos tener la respuesta y entender lo que el Señor está diciendo.
En Juan 16, 12, 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Muchas veces el Señor no responde porque no vamos a entender. No podemos sobrellevar la respuesta que Él nos va a dar. No estamos preparados para recibir esa respuesta aún todavía. ¿Ok? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les repito, no estamos a ciegas. ¿Ok? Eso lo vimos al final de la semana pasada. Si lo recuerdan o lo ven en los videos, ahí lo vamos a poder ver. Vamos a ver ya al finalizar este tema, todas las cosas que hemos visto, sugerencias para inquirir y consultar a Dios. Es bueno acotar que cuando nosotros le hacemos interrogantes al Señor, se las hacemos, ¿verdad?, con el debido respeto y temor reverente a Dios. Los por qué, que ya los hemos repetido varias veces, deben ser en reverencia, en respeto y con mucho temor de Dios. Pero nosotros podemos preguntarle todo al Señor, porque Él dice que todo, Él nos revelará todas las cosas. Entonces aquí yo tengo unas sugerencias de qué le podemos preguntar al Señor y vamos a abundar un poquito en eso. Podemos preguntarle al Señor: ¿por qué me despiden tanto de los trabajos? ¿Verdad? Personas que van a trabajar a un sitio y los despiden, los botan y no duran ni un año en los trabajos. Entonces, cuando nosotros preguntamos al Señor, el Señor nos puede responder. Les puedo dar una respuesta, pero el Señor tendrá la respuesta directa y personal para cada uno de ustedes. Puede ser porque no manejamos el principio de autoridad, porque todo tiene una respuesta espiritual. No manejamos el principio de autoridad, no respetamos a los jefes, empezamos a hablar mal de los jefes y entonces como consecuencia nos botan del trabajo. Puede ser una herencia también que traemos, una falta de disciplina, que no nos enseñaron en el hogar a ser disciplinados, a cerrar ciclos, a cumplir con nuestras tareas con responsabilidad sin que nadie nos esté viendo, porque la responsabilidad está para con Dios. Yo tengo que hacer mi trabajo con excelencia para con Dios, no para con los hombres, para que los hombres me vean. Entonces tenemos como consecuencia que hay muchos despidos en los trabajos. Entonces, ¿por qué me despiden de los trabajos? Es una pregunta que le podemos hacer al Señor. ¿Por qué pierdo las amistades y se alejan de mí sin saber y por qué? Puede ser porque solo hablo de mis problemas. Cuando tenemos amistades que solo se quejan, solo hablan lo negativo, solo hablan de problemas, entonces como consecuencia se quedan solos. Vuelvo y les repito, eso puede ser una respuesta, pero Dios tiene la respuesta directa y personal para cada quien. Y todas tenemos que pasar por la sanidad del alma, por la sanidad interior, por el perdón, el arrepentimiento y la comunión íntima con el Espíritu Santo. Otra pregunta puede ser también: ¿por qué mis hijos o los hijos no nos respetan? Son rebeldes. Probablemente yo no me he arrepentido de haber tenido rebelión contra mis padres cuando era joven, cuando era niña o antes de conocer al Señor. Entonces, si no he respetado a mis padres, no me he arrepentido, por supuesto, mis hijos no me van a honrar. Una respuesta, ¿verdad? Pero les repito, Dios tiene una respuesta especial para cada uno según su caso. Otra pregunta, otra sugerencia que podemos preguntar al Señor: ¿por qué el dinero cae en saco roto? Todo lo que gano cae en saco roto. Puede ser porque tengo muchas deudas, porque he sido un mal mayordomo del dinero, porque hay una maldición que pasa de generación en generación. Hay robos, ¿verdad? Cuando la persona roba, agarra lo que no es de él, aunque sea un lápiz o aunque sea algo insignificante, o deja de pagar sus deudas, pues entonces eso trae maldición sobre su vida y puede caer el dinero
puede tener una circunstancia de que el dinero cae en saco roto. Entonces nosotros tenemos que sanar esto en el Señor, preguntarle al Señor, ¿cuál es mi caso, Señor? ¿Cuál es mi caso? ¿Por qué el dinero que gana cae en saco roto? ¿Por qué no tengo prosperidad? Si en la Biblia dice que tendremos vida y vida en abundancia, y que vamos a prosperar según como prospera nuestra alma. Amén. Entonces tenemos esa promesa. Entonces yo tengo que, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Buscar al Señor y, como les dije anteriormente, buscar las respuestas de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Verdad? ¿Por qué tanta enfermedad? Preguntarle al Espíritu Santo por qué me enfermo de esto, por qué tengo esto, por qué tengo lo otro, y el Señor va a ir ahondando y sacando las raíces por las cuales nosotros tenemos que perdonar y arrepentirnos. Muchas veces son enfermedades hereditarias que pasan de generación en generación y las tenemos que cortar porque el Señor nos dio autoridad. Él nos entregó esa autoridad, esas llaves en nuestras manos para nosotros romper toda maldición de enfermedad, toda herencia de enfermedad. ¿Okay? ¿Por qué me persiguen personas controladoras? Puede ser otra sugerencia, ¿no? ¿Por qué me persiguen personas controladoras? Porque probablemente no he perdonado a un padre o a una madre que ha sido controlador toda su vida, me ha controlado toda la vida. Entonces, de lo que yo no me arrepiento, de lo que yo no perdono, de lo que yo no trabajo en el Señor, no lo rindo a la cruz del Calvario, entonces eso me va a perseguir. O sea, de tal manera que perdonar no es que yo perdono por las otras personas. Primero perdono por mi comunión con Dios, porque si no, Dios no me perdona. Y segundo, con el perdón me voy a deshacer de muchas maldiciones y de muchos quebrantos que tengo en la vida que vienen por falta de perdón y por falta de arrepentimiento. También otra pregunta que se puede hacer la gente: ¿por qué me persigue? ¿Por qué tengo tormentos en la mente y oigo voces? Hay muchas personas que tienen tormentos en la mente y oyen voces que van de mal en peor, van a los psiquiatras, le dan pastillas para dormir y esto no los cura, simplemente los adormece, los atonta para que no piensen, para que no se den cuenta de lo que les está sucediendo, para que merme el tormento, pero el problema está allí. Entonces, ¿por qué vienen esos tormentos? Por la práctica. Una de las causas puede ser por la práctica de ocultismo y hechicería. Cuando nuestros ancestros han practicado ocultismo y hechicería, entregan el espíritu, la mente y todo su descendencia a las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Que puede venir una persona a los pies de Cristo y puede tener una atadura de este tipo. Oye tormentos en la mente, siente voces, es muy miedosa, y todo eso viene del ocultismo y de la hechicería. ¿Okay? Otra pregunta que podemos hacernos, o sea, le estoy dando ejemplos de las preguntas que podemos hacer. Cuando tenemos un discípulo, nosotros tenemos que entrenarlo en todo esto, en la comunión con el Espíritu Santo, para que aprenda a tener comunión y relación con Dios y pueda recibir esa respuesta directamente de su Padre Celestial. Otra pregunta es: ¿por qué las parejas me abandonan? Puede ser porque hay una prohibición de pareja, puede ser porque el matrimonio de tu papá y tu mamá no fue genuino, no fue en la voluntad de Dios, y simplemente no se casaron enamorados y no podían transmitir ternura, amor, cariño, no hubo manifestaciones de cariño, y por supuesto al niño se le ministra una prohibición de pareja porque fue algo que no lo vio en sus padres. ¿Okay? Entonces, son una pregunta y una posible respuesta. ¿Por qué me deprimo con tanta frecuencia? Hoy en día la depresión es una enfermedad generalizada. Hay mucha depresión en la gente.
¿Por qué la gente se deprime? Primero, se puede deprimir por la práctica de brujería y ocultismo, trae depresión, porque he visto casos, he atendido personas que han estado deprimidas. Y segundo, viene también depresión por rebelión, por la rebelión. La persona se rebela. La depresión simplemente es porque la gente que tiene rebelión o se rebela, se pone violenta, se pone grosera, se pone agresiva o se deprime. Entonces simplemente la depresión es una rebelión, una rebelión contra Dios que primero hay que tratarla espiritualmente. Los psiquiatras la tratan con pastillas, pero si no se trata la parte espiritual, entonces no salimos de eso. Recuerden que somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La ciencia solo trata el cuerpo y muchas veces los psiquiatras la psiquis o el alma, pero no trabajan con el espíritu. Y el Señor nos liberta, nos regenera del espíritu hacia afuera. ¿Ok? Ajá. Otra pregunta que tenemos aquí: ¿por qué no me provoca leer la Biblia y adorar? Eso es una pregunta que tenemos que hacerle al Señor, y una posible respuesta puede ser por prácticas de ocultismo, de brujería, entregas de pactos de los ancestros que practicaron el comunismo, eran ateos. Entonces viene una descendencia que no le provoca adorar. Puede estar en la iglesia, pero están religiosamente, por tradición, no porque tienen un encuentro personal con el Señor, porque hay que sacar del espíritu todos esos pactos y toda esa brujería y ocultismo que practicaron tanto la persona que es convertida como los ancestros. ¿Ok? También otra pregunta que les sugiero aquí: ¿qué dones tengo? ¿Cómo puedo servir al Señor? Si yo le pido al Señor que quiero servir, Él me va a mostrar mis dones y me va a empezar a podar, a limpiar, como dice la palabra, que el que da fruto, Dios lo poda para que dé mucho fruto. ¿Ok? ¿Por qué tengo tantos cambios de ánimo? Porque hay falta de sanidad. Nosotros debemos ser sanados en los tanques que tenemos vacíos. Esos tanques vacíos que nuestros padres nos llenaron con la protección, con la aprobación, con el amor, con el perdón. Nuestros padres no los llenaron y el enemigo aprovechó la oportunidad para llenarlo con todo lo de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener muchos cambios de ánimo. Me siento triste, me siento mal, me siento alegre, me siento eufórica. Hoy en día hay una enfermedad muy de moda que es la bipolaridad. No, que soy bipolar. ¿Qué es eso? Entonces, porque un momento están tristes y en otro día están eufóricos. Entonces cambian de un estado de ánimo de un momento a otro. Y esto simplemente es espiritual. La raíz está en nuestra cantera, que nuestra cantera son nuestros padres y nuestros ancestros. De ahí traemos todo lo que nosotros somos actualmente, que Cristo empieza a cambiar una vez que empezamos en sus caminos, como Él dice, haciendo las cosas a la manera de la Biblia, no a nuestra manera, porque muchas veces entramos a la iglesia pero seguimos igual que el mundo, seguimos igual que como veníamos, con una religión, y el cristianismo no es una religión, es una relación con nuestro Padre Celestial, por el cual nos reconciliamos a través de Jesucristo y empezamos a tener una comunión íntima y personal mediante el Espíritu Santo. Entonces no es religión, ¿okay? Es una relación. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué no me gusta estar sola? Hay personas que sufren de soledad y dicen, y me lo han confesado, me dicen: yo no puedo estar sola en mi casa, me salgo disparado para la calle. Y yo le digo: pues tienes que sanar, porque eso no es normal, eso no es normal. Tú tienes que aprender, la soledad tiene que estar afuera, pero eso no te va a afectar internamente, ¿ok? Tú puedes estar solo, pero no sentirte solo. Cuando tú estás sola o solo y te sientes solo, es una soledad que te lacera
dentro de ti y que tiendes a salir de la casa porque no quieres estar solo, entonces necesitas sanidad. Pero antes de la sanidad necesitas una relación personal con tu Padre Celestial. ¿Okay? Otra pregunta: ¿por qué la gente me rechaza? Uno a lo largo de la vida siempre vamos a sufrir algún rechazo. Es imposible que la persona no sienta rechazo en algún momento de su vida o en alguna circunstancia específica, porque estamos rodeados de mucho rechazo, vamos a ser rechazados. Fíjense, Jesucristo, que era Jesús, que era es el Mesías, es nuestro Dios todopoderoso, Él fue rechazado, sufrió rechazo, mas no le hizo daño, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra que el príncipe de este mundo no tiene nada en Él. Si nosotros nos sentimos rechazados, es porque hay algo, como yo les expliqué, con el imán y la chapita, ¿verdad? Entonces tenemos que salir de ese rechazo para nosotros poder estar en cualquier círculo y no sentirnos rechazados. Si nos sentimos rechazados es porque hay una carencia de sanidad, una falta de sanidad. Y por otro lado, con el Evangelio nosotros nos van a rechazar siempre, eso tenemos que aceptarlo. Una de las cosas por las cuales nosotros no evangelizamos es para no sentir el rechazo. Como no somos sanos, el rechazo que nos hace la gente cuando predicamos, entonces nos duele, nos lacera internamente. Pero si somos sanos, estamos en ese proceso, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, mediante el Espíritu Santo, entonces el rechazo que nos hace el mundo lo vamos a entender, lo vamos a comprender como lo entendió y lo comprendió Cristo, que vamos a ser rechazados porque no todo el mundo va a aceptar lo que el Señor nos ha dado. No todo el mundo entiende, porque ellos están en tinieblas, ellos no conocen al Señor. Entonces tenemos que estar conscientes que el rechazo lo sanamos interiormente, pero muchas veces vamos a ser rechazados por predicar el Evangelio. ¿Están aquí? ¿Sí? Ok, entonces están aquí. Otra pregunta que nos podemos hacer, entonces son sugerencias de lo que podemos preguntar al Señor, porque estamos viendo el tema, pero queremos que lo comprendamos ampliamente, porque esto es un tema vital para la comunión íntima con Dios y vital para nosotros ser sanos emocionalmente. Entonces, otra pregunta: ¿por qué mis hijos no me quieren? ¿Verdad? Hay hogares donde son hogares disfuncionales y entonces hay problemas y los hijos no quieren a los padres, o se manifiestan rebeldes o simplemente no le obedecen. Hay muchos pleitos en el hogar y eso tiene su raíz en la crianza, en todo lo que nosotros traemos. Nosotros como padres vamos a dar lo que nos dieron a nosotros. Si me dieron indiferencia, pues eso es lo que yo traigo. Si no me dieron afecto, eso es lo que yo traigo y eso es lo que yo voy a dar. Por eso es que cuando venimos a los caminos del Señor y conseguimos esta verdad, en nuestros hogares empiezan a cambiar. De tal manera que nosotros podemos preguntarle al Señor cualquier cosa, pero tenemos que estar interesados. Dice, y esta buscaré, dice en el Salmo 27:4. Tenemos que estar interesados, porque si tú no te interesas, tú vas a venir a calentar una silla todos los domingos, pero no va a haber ningún cambio en ti. Y Dios no quiere cambios, Dios quiere cambios en nosotros. Dios quiere revelar su plan a nosotros, Dios quiere usarnos. Tiene hambre y necesidad de comunión con nosotros y quiere usarnos para su gloria. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Ok, entonces debemos buscar al Señor, debemos buscar su rostro, debemos preguntarle, debemos inquirir para que cambie nuestra vida. Él tiene todas las respuestas. Amén. Él tiene todas las respuestas. Por ejemplo, esta mañana yo venía y yo le dije al Señor, oré porque sabía que Nancy iba a predicar, y le dije, Señor, voy con mi corazón abierto para recibir de tu Santo Espíritu.
me llevé tremenda sorpresa, que después le cuento a ella, porque si me pongo a contar aquí me voy a poner a llorar otra vez. Me llevé tremenda sorpresa, yo, wow, Señor, me dio respuesta, me dio guianza, me dio todo, me quedé asombrada de todo lo que me respondió en esta mañana. Porque yo cuando salgo a caminar, que camino 1 hora por ejercicio, empiezo a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Un día le pregunté y en esta semana le hice una pregunta y le dijo, estoy viendo esto en mi vida. Estoy viendo esto, y yo quiero que tú me hables, Señor, porque esto no es el plan tuyo para mí. Bueno, el Señor empezó a hablar y empezó a responder. Porque si nosotros le preguntamos con el propósito y la motivación de que es para crecer y para crecer en el reino de Dios y para crecer nosotros, para adorarle y servirle, la respuesta va a venir inmediata. Los cielos se van a abrir y la respuesta va a venir inmediata. Amén. 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 Ay, no se me han dormido. Ok. Es común considerar el fracaso, ¿verdad?, como un enemigo del éxito, pero no es así. Uno muchas veces se siente fracasado en muchas áreas de su vida y uno dice, oye, pero es que yo me siento desanimada en esta área porque no veo el fruto. Pero el fracaso es un maestro cruel pero inmejorable en las experiencias de la vida, ¿no? Solamente tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué he fracasado en esta área? ¿Por qué no avanzo en esta área? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Y el Espíritu Santo, si tú le estás adorando con una motivación correcta y estás sirviendo al Señor, Él te va a responder, porque dice que Él se manifestará a nosotros. ¿Ok? Entonces, debemos estar conscientes que cuando preguntamos al Señor, las respuestas, ¿verdad?, van tenemos que estar conscientes de que nos va a decir el porqué de las cosas, y muchas veces el porqué es porque hay pecados ocultos, hay ataduras, hay decisiones que hemos tomado y no nos hemos dado cuenta, hay palabras, frases con las que nos hemos atado, patrones de pensamiento con los que nos hemos atado, que el Señor nos va a revelar para que nosotros nos arrepintamos. O sea que el preguntar al Espíritu Santo trae una consecuencia. Vas a tener la respuesta, pero tienes que trabajar. La vida en el Señor no es para flojos. La vida en el Señor es para la gente diligente. La gente que es diligente para buscar del Señor y ver. O sea, por eso es que el Evangelio es dinámico. El Evangelio es una aventura constante con el Espíritu Santo. Si usted viene con esa expectativa, pues usted recibe siempre de la palabra de Dios. Hay gente que dice, ay no, pero es que no me gusta esa iglesia. El Señor no te está llamando a que te guste la iglesia. El Señor te está llamando a que tengas comunión con Él. Si tienes comunión con Él, donde quiera que Él te puso, ahí va a fluir la bendición. Ahí va a venir la lluvia de bendiciones para tu vida y ahí Dios te va a hablar. Amén. Ok. Ajá. Entonces, parte de la solución cuando nosotros tenemos respuesta es perdonar y arrepentirnos según lo que el Señor nos muestre, romper todo pacto y todo en lo que estemos involucrados para ver la bendición y la veremos. Amén. En algunos casos que el Señor nos dé respuesta, tendremos que restituir y usar las herramientas y las disciplinas espirituales para nosotros poder ver cambios. Fíjense que David, cuando él preguntó por qué del hambre en el país por 3 años, él tuvo que restituir muchas cosas. Entonces muchas veces nosotros tenemos que dirigirnos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso este tema es tan básico y elemental para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Tenemos que tener una motivación correcta para consultar a Dios
Y esto lo hacemos en oración, ¿verdad? Para tocar el corazón. Nosotros tenemos, cuando preguntamos, tenemos que tocar el corazón de Dios. Tenemos que tener una motivación correcta. Fíjense que la mujer sirofenicia, ella se presentó al Señor y le insistía. Y el Señor le contestó hasta duramente. Dijo, no, yo solo soy enviado a las ovejas de Israel. Pero ella insistió y él le dijo, no, la liberación es el pan de los hijos. Y ella le dijo, pero los perrillos comen de las migajas que caen debajo la mesa. Ella supo tocar el corazón de Dios y lo llamó Señor. Y ella era una mujer pagana. Entonces nosotros, cuando inquirimos y preguntamos, tenemos que aprender, tener esa llave de aprender de tocar el corazón de Dios para que Él nos responda. ¿Y cómo tocamos el corazón de Dios? Con una motivación correcta. Señor, yo te quiero servir. Señor, quiero adorarte. Quiero que mi familia sea una familia que te adore en espíritu y en verdad, que mi casa y yo te serviremos a ti, ¿verdad? Entonces tenemos que ir en oración tocando el corazón de Dios. Josué fue otro que tocó el corazón de Dios para la respuesta. ¿Por qué lo tocó? Porque le dijo, ¿qué vas a hacer tú con tu grande nombre? Porque Josué entendía, cuando nosotros entendemos el plan de Dios, podemos tocar el corazón de Dios. Entonces José le dijo, ¿qué vas a hacer tú con tu grande nombre? Porque entonces él sabía que el plan de Dios era llevar su nombre en alto a través del pueblo de Israel. ¿Okay? En estos días tenía yo una circunstancia especial y yo le clamé al Señor y le oré con la palabra. Le dije, mira Señor, probablemente esta persona no tenga mucha fe porque es nueva, pero está viviendo un tormento fuerte. Y tú dices en tu palabra que el paralítico lo metieron por el techo y por la fe de ellos tú lo sanaste, Señor. Entonces utiliza mi fe para que esta persona reciba respuesta y que tú tengas misericordia de ella, Señor, de esta persona, ¿no? Le hablé también de la mujer sirofenicia. Yo le dije, mire, esta es una persona que se ha convertido nueva y ha entrado directamente por la liberación y la sanidad y no tiene fundamentos bíblicos, Señor, pero está sufriendo un tormento. La mujer sirofenicia no tenía fundamentos bíblicos, Señor, le dije yo, pero a ti te conmovió su fe, la fe que ella tenía y le diste. Y bueno, le clamé al Señor y me le fui con las escrituras, con esas escrituras, entendiendo que bueno, que la mujer es recién convertida y que no tiene esa fe suficiente como para rebasar tremendo problema que tiene, ¿no? Y me quedé tranquila y el Señor me respondió, me dio la respuesta que le estaba pidiendo. Después me llamaron y vi la respuesta del Señor. Entonces nosotros debemos aprender a tocar el corazón de Dios cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros inquirimos delante de Él por una causa que tenemos por delante, ¿ok? Una de las motivaciones que nosotros podemos tener para inquirir delante del Señor es hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Jueces 13:12, que los vimos ya en los temas pasados, ¿no? Pero vamos a tocar este otro punto, que dice, entonces Manoa le dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Manoa tenía en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Si usted tiene en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te va a responder. Amén. Te va a responder. Y yo quiero que al terminar este tema ustedes se lleven esto dentro de su corazón, que Dios responde, que Dios te va a hablar, que Dios te va a guiar, como eso que dijo Nancy esta mañana, que me pareció muy bonito, que dice que cuando tú estás en una prueba,
Él está delante para guiarte, está arriba para cubrirte y está del lado para acompañarte. Entonces Él nos va a responder, amén. Otra motivación que debemos tener es la que ya les dije, la de Josué, que vas a ser tú con tu grande nombre. A nosotros nos interesa que el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo sea exaltado. Que así como se dijo en el mensaje esta mañana, que se vea la gloria de Dios. Se vea la gloria de Dios en nuestra familia, que se vea la gloria de Dios en tu vida, sí, pero no por vanagloria, no por orgullo decir, ay mira, yo soy el cristiano más chévere, no, sino que toda gloria y toda honra sea para Él. Eso es una motivación correcta para nosotros inquirir delante del Señor y preguntarle al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto para no inquirir y preguntar cosas tontas o cosas muy humanas, muy carnales, sino preguntarle al Señor. Lo primero es la vida espiritual y luego vendrán las otras cosas por añadidura. Otra motivación por la cual le preguntamos es investigar el pecado oculto. Señor, ¿qué pecado hay en mí para que yo tenga esta situación, para que esto me persiga? ¿Ok? Cuando David lo hizo, el Señor le respondió, le dijo que cuando era el hambre, le dijo que era por causa de los gabaonitas, y él resolvió el asunto cuando Dios le contestó. También para ser discípulos del Señor es otra de las motivaciones. Yo quiero, Señor, ser tu discípulo, porque Él dice que a sus discípulos Él le contesta todas sus preguntas, todas sus interrogantes. A los que no son sus discípulos le habla por parábolas y no entiende. Pero yo quiero ser su discípulo para que el Señor me hable, ¿no? Dice en Marcos 4:24, dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, otra motivación que nosotros tenemos que tener es querer ser sus discípulos. Y un discípulo es sujeto a las autoridades, un discípulo tiene hambre y sed de la Biblia, un discípulo intercede, ora, y un discípulo, valga la redundancia, se discipula, ¿ok? Es discípulo de Cristo. Fíjense también que otro punto, los psicólogos y los psiquiatras, para ayudarnos en nuestros conflictos, se orientan por las preguntas que nos hacen. O sea que el preguntar está involucrado en toda nuestra vida y no deja de estar involucrado en el área espiritual. Cuando usted conoce a una persona, usted se empieza a relacionar con preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Verdad? Los psiquiatras y los psicólogos también, para orientarse y poder ayudar a las personas que lo buscan, empiezan con preguntas y ahí podemos saber. Y el Señor también preguntaba. Una vez le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y le dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Verdad? Cuando dijo que tenía miedo, y ¿quién te dijo para que tuvieras miedo? ¿Ok? Entonces el Señor también le preguntó a Abel que dónde estaba su hermano, y no es porque el Señor no sabía, sino porque es una manera de relacionarnos con Dios, ¿ok? Entonces el preguntar al Señor no debe estar fuera de nuestra vida. Y como dijimos al principio, que hay gente que dice que a Dios no se le pregunta, pues sí, ya lo hemos visto en todo el tema, que sí le podemos preguntar, ¿ok? Es bueno inquirir y preguntar por nosotros mismos también, ¿verdad? A veces preguntamos por cosas que no suceden, pero podemos preguntarle al Espíritu Santo por qué estoy triste. A veces nos embarga alguna tristeza, alguna emoción negativa, un mal humor, y no sabemos por qué, pero si le preguntamos, aunque estemos haciendo oficio, estemos trabajando, el Espíritu Santo nos va a responder. ¿Por qué esta situación me da miedo, Señor? O sea, que a veces nos hablan y nos dicen cosas y nos da un susto en el estómago, ¿verdad que sí? No me diga que no les ha pasado.
porque a mí me pasa. Entonces le digo, Espíritu Santo, ¿por qué esto me asustó? Entonces ahí el Señor empieza a decirte por qué. Porque las emociones negativas nos sirven para inquirir delante del Señor. No es estar reprendiendo al enemigo, fuera Satanás, en el nombre de Jesús. No, yo voy al Espíritu Santo. ¿Por qué tengo miedo, Señor? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tengo este mal humor? ¿Por qué no me gusta hablar con la gente? ¿Ok? ¿Por qué me molestó oír esta prédica? ¿Por qué me molestó que hablaran de esta situación? Entonces, si estamos interesados buscando la guía del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual, entonces no vamos a tener ningún reproche en preguntarle al Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, el Espíritu Santo siempre nos va a preguntar. Cuando nosotros consultamos a Dios, esto nos quita la independencia. Recuerden que todos, por el pecado original de Adán y Eva, traemos un espíritu de rebelión y de independencia, que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, esa independencia empieza a quitarse poco a poco por áreas. Cuando yo empiezo a preguntarle al Señor, empiezo a sentir que quiero involucrar al Señor y al Espíritu Santo en mi vida, en todas las situaciones que yo vivo y que yo paso, ¿no? Fíjense que Job era una persona que el Señor lo catalogó como justo y recto delante de él, porque leen la vida de Job y él servía, era una persona recta, correcta y todo. Pero él tenía una especie de independencia de Dios, él como que resolvía sus cosas él solo a su manera, ¿no? Entonces Job, después de su quebranto, él aprendió que él debía preguntar y consultar a Dios. Porque cuando consultamos a Dios, aunque sea por la mínima cosa, entonces el Señor se place, porque sabe que Él es nuestro Rey, que Él es el que gobierna nuestra vida. Fíjense que en Job 42:4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir este texto? Que él era medio independiente, ¿verdad? Él hacía sus cosas a su manera y decía, bueno, mis hijos pecaron, vamos a hacer unos holocaustos y entonces que sigan el bonche. Que sigan, no, y aquí hay plata para que hagan, entonces yo hago mi sacrificio. Y entonces él dice, oye, te ruego, le dice Job, y hablaré. Y hablaré, o sea, tener comunión con el Señor. Porque la independencia nos quita la comunión con el Señor, resolvemos a nuestra manera. Y por eso recibimos quebrantos. Cuando tomamos una decisión de hacer algo y recibimos un quebranto tremendo, es porque lo hicimos de manera independiente de Dios. Eso no fue la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, y te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Vio que hay en la comunión? Te preguntaré y tú me enseñarás. Eso lo dijo Job y declaró humildemente, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una de las cosas que vamos es abrir los ojos espirituales cuando nosotros empezamos a inquirir y a preguntarle al Señor. Empezamos a abrir nuestros ojos espirituales y el Señor nos va a empezar a instruir. Fíjense que Job entendió eso en Juan 13:23 también y dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Él también le preguntó, hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué? Porque Job estaba en una situación de un problema muy grave y entonces empezó a entender que había pecados en su vida. Cuando tenemos un problema, tenemos que preguntar y no podemos decir, buscar culpables afuera, decir no, porque ese fue mi hermano, es que es mi papá, es que ellos son malos, es el diablo. No, vamos a enfrentar, vamos a buscar el rostro del Señor
para preguntarle, Señor, ¿cuántas iniquidades tengo yo? ¿Cuántos pecados tengo yo en esta área? ¿Ok? ¿Qué hacemos con las dudas, verdad? Muchas veces tenemos dudas en nuestra vida, pero porque son naturales en el ser humano, pero nosotros podemos llevarlas a Cristo. Y Señor, tengo dudas, tengo inquietud en esto, y entonces el Señor nos va a contestar, porque los hombres de la Biblia, muchos hombres atravesaron periodos de duda y trabajaron, porque nosotros no nos podemos quedar con las dudas, porque eso trae inseguridad, trae incredulidad y trae falta de fe. Si yo tengo dudas de algo, aunque sea de un texto bíblico, aunque sea de algo en mi vida, pues yo debo preguntar, ir a una autoridad, comunicarme y preguntarle también al Espíritu Santo para que la duda se vaya. Nosotros tenemos que estar firmes, como se dijo esta mañana, firmes en la palabra de Dios. Si hay duda, resuélvalas ya. No las deje pasar, porque eso le va a traer incredulidad y le va a traer falta de fe, y como consecuencia se va a destruir el plan de Dios en su vida, porque nosotros tenemos que resolver eso. Fíjense que Juan el Bautista expresó una duda, y una de las cosas por las cuales la gente cae en dudas y en incertidumbre y que no sabe para dónde va, es porque se aísla. Hubo dos personas en la Biblia, de las que conozco, a lo mejor habrá más, ¿no? Que manifestaron dudas, y fue porque ellos se apartaron, se aislaron. Entonces el aislamiento nos puede traer dudas, y fue un gran hombre de Dios que el Señor lo catalogó como uno de los grandes profetas, que fue Juan el Bautista, y sin embargo, como estaba aislado en la cárcel, él empezó a dudar si Jesús era el Mesías. Él le preparó el terreno, le preparó el camino, lo bautizó, y después empezó a dudar. ¿Pero por qué empezó a dudar? Porque se aisló, porque no buscó la comunión de los hermanos. Por eso cuando nos aislamos y no asistimos a talleres, no asistimos a los ayunos, no asistimos a las vigilias, entonces el enemigo se va a meter, porque no estamos bajo cobertura. Juan el Bautista se aisló, y por eso le vino duda. Fíjense aquí dice en Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Pero Juan hizo bien, quiso salir de su duda. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿No? En Mateo 7:22-23 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista manifestó su duda. Fue y le preguntó al Señor. ¿Le respondió el Señor? ¿Le respondió el Señor? Sí. Amén. Sí. Amén, pues ya dije, bueno, se me durmieron. El que no haya tropiezo en mí. Ajá. Otro que también manifestó duda fue Tomás, porque Tomás no estaba cuando apareció Jesús. Él se aisló. Entonces el aislamiento nos trae como una especie de enfriamiento por allí, y el enemigo mete dudas, y la duda trae falta de fe, la falta de fe trae incredulidad, y el plan de Dios empieza a derretirse como que si fuera, o como el fuego un hielo. ¿Ok? Entonces nosotros debemos tomar en cuenta eso, ¿no? Porque debemos estar en comunión y bajo cobertura. Ahora ya para terminar, quedan 5 minuticos. Aquí tengo unas citas bíblicas que en el libro, el tomo 1, aparecen, que son citas bíblicas para orar y consultar a Dios. Yo las anoté ahí en el libro, aquí también las tengo anotadas, porque cuando nosotros tenemos una interrogante, nosotros tenemos que argumentarle al Señor con su palabra. Con su palabra.
Y en una oportunidad yo me llamó una persona que quería venir y yo tenía cierta duda. Y yo me puse a orar y a preguntarle al Señor con los textos bíblicos, me arrodillé delante del Señor y el Señor me respondió, me respondió en esa oportunidad. Entonces fíjense, aquí tenemos las palabras, algunos versículos, porque si ustedes lo pueden buscar en la Biblia, pues van a aparecer muchos más, pero son textos con los que nosotros podemos preguntar al Señor con su palabra. Por ejemplo, Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo debo inquirir delante del Señor y lo tengo escrito en la palabra, que Él no va a hacer nada sin que Él no lo revele a sus siervos los profetas, y todos somos profetas porque hablamos la palabra de Dios, ¿ok? En alguna manera. Lo dice en muchas partes. Ajá. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Yo puedo argumentar con el Señor: Señor, si tu Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, tú conoces qué es lo que me está pasando, porque tú me viste a mí, mi embrión vieron tus ojos, dice tu palabra, entonces tú me vas a revelar qué es lo que me pasa, ¿ok? Otro texto bíblico dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas grandes cosas ocultas que uno no conoce? Muchas veces son heridas, cosas que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, que no nos confesaron, y el Señor nos las va a revelar. Y si se lo pedimos con su palabra, Él lo dirá porque Él es fiel. Daniel 2:22 que dice: Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Señor, tú conoces cualquier tiniebla, cualquier demonio, cualquier cosa oculta que esté en mi vida. Tú conoces lo profundo, lo escondido. Entonces usted me va a decir que si le hablamos al Señor con su palabra, Él no se va a tardar en responder si tenemos la motivación correcta. ¿Ok? Isaías 45:3: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces nos va a dar los tesoros escondidos. ¿Cuántos tesoros nos tiene el Señor preparado? A veces nos sorprendemos de todas las cosas bellas y hermosas que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Y tesoros y secretos bien guardados. Entonces Él va a sacar esos secretos a la luz. Cuando estamos pasando por un problema, una circunstancia fuerte, fea, ahí hay un secreto que yo no lo sé, y Dios lo está permitiendo para que yo vaya ante Él a preguntarle y a inquirir delante del Señor. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Con este versículo, pues yo le puedo preguntar todo, porque Él lo sabe todo. Amén. En Juan 16:3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? Isaías 45:11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. El Señor le gusta que le preguntes de las cosas por venir, y mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Si le preguntamos eso, Él no va a responder. ¿Ok? En Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en que tenemos que dar cuenta. Dice que están desnudas y abiertas. O sea, Dios lo ve todo. Entonces a Él debemos preguntarle con su palabra. Y en Isaías 42:16 dice: y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escombros en llanura. Estas cosas haré
y no los desampararé. Entonces nos va a guiar por caminos, o como decía la canción esta mañana, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él nos va a guiar, ¿ok? En Job 12:22 dice: descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Les dije la vez pasada que sombra de muerte son las maldiciones, todo lo que traemos de atrás, según dicen los psiquiatras. Los psiquiatras hablan de la sombra, ¿ok? Y Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Okay? Entonces dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Okay? Entonces, hermanos, tenemos aquí parte de la palabra con que nosotros debemos ir a Él a preguntar, a inquirir delante de Él, y yo creo que ya hemos finalizado el tema y podemos tener como esa confianza y la iniciativa, porque a veces tenemos la confianza pero no la iniciativa, no tenemos ese deseo de buscar, como dice en el Salmo 27:4, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Todos los días podemos preguntarle al Señor. Si usted no le pregunta todos los días al Señor, entonces la comunión con el Señor está como distante, porque hay tantas cosas por las que le tenemos que preguntar, sobre todo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida del país, que podemos pasar todo el tiempo y no nos vamos a aburrir. Amén. Amén. Entonces, bueno, hemos terminado el tema de cómo consultar a Dios. Espero que les haya servido, y los que nos ven por internet, que les sea de mucho provecho. Es un tema clave para el crecimiento de la vida del cristiano. Conectada a tu corazón.